Nos pregunta otro chico, José María, que al ser una evolución esto de la cartera permanente, River Patrimonio y evaluación de la cartera permanente, ¿por qué se renuncia al cash? ¿Y qué activo sustituye esta función? Vale. Em, bueno, pues te vuelvo a compartir pantalla. Tengo un artículo que si la pregunta viene por aquí, yo creo que sería igual interesante empezar por aquí. Estáis viendo ahora una página de Google. Sí, Esto es el blog de River Patrimonio. Podéis entrar en riverpatrimonio.com/blog y aquí tengo pues toda una serie de artículos que podéis ir navegando por aquí para ver los distintos temas de los que se habla, pero hace poco escribimos uno, guía para entender cartera permanente y River Patrimonio. Entonces, no voy a repasar ahora el artículo, pero al final aquí explicamos la cartera permanente y luego explicamos River Patrimonio y contamos por qué considero que es una evolución, una pieza de la otra. Entonces, un poco de zoom para que se vea esto un poco mejor. Entonces, la cartera de River Patrimonio está basada originalmente en lo que a veces se conoce como una cartera tipo Fugger o una cartera austriaca, que viene a ser algo muy parecido a la cartera permanente. Para quien no la conozca, la cartera permanente es una cartera que reparte en cuatro partes iguales acciones, bonos, oro y efectivo. La idea está en que las acciones te cubren cuando hay crecimiento, los bonos cuando hay deflación, el oro cuando hay inflación y el efectivo te cubre de una recesión, entendiendo recesión como crisis de liquidez. La cartera Fugger que coge el nombre de Jacob Fugger, que fue el hombre más rico del mundo en su momento y uno de los primeros, de los precursores un poco del capitalismo moderno, en el sentido de que este era un magnate, ¿no? O sea, prestaba, invertía, tenía tierras, tenía negocios y de alguna forma diversificó su exposición, ¿no? Diversificó su cartera y entonces, haciendo una reinterpretación de qué es lo que estaba haciendo, pues podías interpretar que tenía algo así como una cartera que tenía empresas y por lo tanto renta variable, eh, tierras y por lo tanto podrías decir REITs, ¿no? O inmobiliario, minería y demás. Y también podríamos ahí hacer una simplificación de que tenía oro o commodities, pero vamos a decir oro, y también hacía préstamos y por lo tanto renta fija, ¿no? Entonces, a esa cartera que sería una cartera con acciones, inmobiliario, bonos y oro, se le suele llamar una cartera Fugger, una cartera austriaca, distintos autores le han puesto distinto. Pero más o menos siempre es algo así. Acciones inmobiliario, bueno, por tener realmente al final un 50% de exposición procíclica, es decir, a favor del ciclo económico, y la otra parte sería la parte defensiva, con los bonos y con el oro. Entonces, al final es como una cartera permanente, le quito el efectivo, le meto el inmobiliario. ¿Por qué quito el efectivo? Pues quito el efectivo porque si tengo un 25% de efectivo, es muy difícil que la cartera no sea conservadora. La cartera permanente tiene un 25% de acciones, un 25% de efectivo, pues ni tiene suficiente renta variable como para, tendiendo conservadora desde el sentido tradicional de que más agresivo es más renta variable, más conservador es menos renta variable. Entonces la cartera permanente tiene poca renta variable y por lo tanto es conservadora y además tiene un 25% de efectivo. Si tú quieres ser un poquito más ambicioso con tu rentabilidad final y a la vez mantener el equilibrio y, y- y a la vez protegerte de las recesiones y demás, es como que eh, algo termina saltando, ¿no? Por ahí. Y la estrategia básica era, pues bueno, quitamos el efectivo, metemos más riesgo y por lo tanto somos un poco más procíclicos, pero esa pieza extra que metemos que sea un diversificador, ¿no? Que no sea simplemente más renta variable y entonces pues el inmobiliario históricamente eh, más o menos igual de rentable que la renta variable, pero en algunas fases del ciclo se comporta un poco diferente y entonces te puede dar ese factor de diversificación. Podrías hacer inmobiliario como podrías hacer otros estilos de renta variable o meter varios tipos de renta variable. Y en el otro lado, típicamente oro y bonos. Así es más o menos como empezó la idea de River Patrimonio. Con el tiempo lo que he ido haciendo es, bueno, ya desde el principio
tratar de incorporar algún elemento táctico que te permita reducir la exposición al ciclo económico, sobre todo para evitar esos periodos prolongados de caídas que pueden durar años, ¿no? Que es algo que, de nuevo, pues, no lo vemos desde la década de los 2000, en particular con la segunda crisis, pero, o sea, con la de 2008, pero que en otros momentos del pasado pues sí que ha ocurrido. Entonces, si tuviéramos algo que nos permitiera, antes de un periodo de catástrofe total de renta variable, donde la caída es un 50% y además tardamos mucho tiempo en recuperarnos, que nos permitiera reducir un poquito la exposición a renta variable mientras empieza esa caída, con alguna estrategia de momentum o algo que te permita en el margen sesgar la cartera hacia la defensa, pues eso históricamente ha mejorado mucho. A costa de que en mercados volátiles y laterales, donde empieza una caída pero no termina de hundirse, pues tú te vas a salir y luego vas a tener que volver a entrar un poco más tarde y ahí has perdido un poco de dinero, ¿no? Pero eso es el precio a pagar por la protección en el escenario así más catastrófico. Ese es el primer punto que ya incorporábamos al principio. Con el paso del tiempo, pues yo he ido profundizando un poco en diversificar esos dos lados, ¿no? Desde el lado de la parte ofensiva, distintos tipos de renta variable, que al final suelo simplificar en, bueno, pues algo más procíclico, como hay algunos factores que pueden ser más procíclicos, algunos sectores que pueden ser más procíclicos, y puedes poner parte de tu cartera ahí y parte de la cartera en renta variable, pero con sectores o con estilos que pueden ser más defensivos. La idea es que esto al final acaba cubriendo un poco lo uno con lo otro y también te permite hacer algo de rebalanceo con el tiempo y potencialmente mejorar un poco la exposición la exposición ofensiva y sobre todo romper la cartera por capitalización, que hay momentos como en los últimos años donde estar expuesto a las 5 compañías que son las más grandes y mueven el índice es fantástico, pero también históricamente es peligroso cuando se da la vuelta a ese escenario, ¿no? Te puedes encontrar con que las 5 o 6 compañías pinchan y entonces se va todo el índice al suelo cuando en realidad solo son esas compañías las que están pinchando, ¿no? Quizás ha habido algún tipo de burbuja, que es lo que ha pasado en otros momentos, ¿no? Que las 7, 5, 3 primeras compañías se inflan o un sector en concreto se infla, mientras el resto de la cartera no tanto. Entonces, con esa idea de tener un poco más de equilibrio, esta diversificación. Al, en una segunda fase lo que hice fue separar esa estrategia de momentum. Cuando conseguí que me aceptaran incorporar las estrategias de seguimiento de tendencias con futuros en la cartera, decidí que esa parte trend o esa parte alternativa la iba a partir y que íbamos a, en vez de gestionarlo todo directamente, pues iba a tener distintas estrategias, cada una con un objetivo. Entonces, si vemos esta tarta viene a ser un poco la cartera, la idea de la cartera que actualmente se implementa, pero a nivel conceptual, ¿no? Seguimos teniendo los 4 escenarios: crecimiento, recesión, inflación y deflación, y en vez de pensar como en la cartera permanente en términos absolutos, pues pensamos un poco más en, bueno, qué activos funcionan mejor en cada uno de los escenarios, pero también qué activos funcionan mejor en las combinaciones. Y eso es lo que me llevó a, en el lado, como decía antes, en el lado ofensivo, pues tenemos el momentum relativo, que te permite simplemente estar expuesto en el tipo de renta variable que mejor lo está haciendo en cada momento. Por un lado, tener una exposición fija en acciones o en estilos de renta variable más procíclicos. Por otro lado, una posición fija en estilos más defensivos. Por otro lado, una estrategia de momentum absoluto, que es lo que en parte nos permite estar más o menos expuestos, dependiendo de lo que esté pasando. Por otro lado, los futuros gestionados, que es una parte pequeña de la cartera, pero aún así nos permiten estar en commodities, en todas estas piezas que no están en la cartera tradicional, nos permite estar largos o cortos, expuestos a aquello que esté funcionando mejor en cada momento. Bonos, que ya teníamos, oro y royalties, y no solo oro, porque como la pieza, digamos que como tenemos un peso más pequeño, eh, lo que yo busco con esta pieza es que la volatilidad sea muy alta. Es decir, que si en un entorno de hiperinflación, que sería el entorno en el que el oro nos tiene que funcionar, quiero que además tenga un poco más de punch, porque ocupa una parte muy pequeñita. Es verdad que los futuros gestionados nos podrían ayudar, es verdad que la volatilidad que ahora hablo también nos podría ayudar en ese entorno,
Pero bueno, como es un peso un poco más pequeño, hay una parte que no solo es oro, es oro y compañías de royalties. Compañías de royalties son un tipo de empresa que financia operaciones de minería. Entonces no tienes los riesgos de la minería y tienes algunas ventajas frente a esto. Es verdad que también pues, es renta variable y entonces pues también tienes, digamos que hay una correlación alta con el oro, pero no tan alta, pero en un entorno en el que el oro se dispara, estas compañías se acaban disparando igual, aunque en el corto plazo no siempre sigan lo que está haciendo el precio del oro. Por ejemplo, este año es un ejemplo muy bueno de que las compañías de royalties más o menos están planas, son muy volátiles, pero se están moviendo en plano, mientras que el oro, por ejemplo, ahora tiene una subida y estas compañías pues tampoco han terminado de subir, tampoco tanto, no han terminado de subir tanto como el oro. En otros momentos en los que la subida del oro ha sido mucho más fuerte, se acaban viendo arrastradas, porque al final sus flujos de caja son en oro, no son en dólares. Los bonos ya los conocemos y el arbitraje de volatilidad en este caso es lo que seguramente, contestando a la pregunta, ocupa la función del efectivo. El arbitraje de volatilidad o las estrategias largas en volatilidad son un tipo de estrategia alternativa que gana dinero cuando hay volatilidad y pierde dinero cuando hay menos volatilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que típicamente casi todo el resto de las piezas de tu cartera son al revés. Es decir, cuando hay menos volatilidad ganan dinero, es decir, están cortas en volatilidad, y cuando la volatilidad se dispara pierden dinero. Esto lo que hace es justo lo contrario. Se podría decir de alguna forma que el efectivo también es estar largo en volatilidad, porque el efectivo te favorece cuando hay mucha volatilidad. Es verdad que no te favorece en el sentido de que te hace ganar dinero, pero bueno, por lo menos enjuaga esa volatilidad, absorbe volatilidad, te da la oportunidad de comprar. Como no tenemos un 25% de la cartera, porque no tenemos espacio para tener tanta protección, mi idea era buscar algo que ocupando menos espacio nos haga una función parecida y que en una caída muy vertical, como por ejemplo la que tuvimos en el COVID o algo como lo que ocurrió en 2015 o 2008, por supuesto, en ese tipo de caídas muy fuertes, donde a veces, como digo, es una crisis de liquidez y puede que los bonos, pues, los de largo plazo, alta calidad crediticia, suelen funcionar, pero también hay que ver dónde están los tipos en cada momento y eso es un poco más delicado. Pero, por ejemplo, el oro, hay veces que al principio sube, pero luego sencillamente porque es un activo líquido se acaba vendiendo, porque lo que hay es una crisis de liquidez. Y en esas caídas tan verticales, a veces solo funciona esto, ¿no? Los futuros gestionados también te pueden ayudar, porque si están posicionados en corto del activo que pincha, pueden acabar también sumándose. Pero esto es como una especie de seguro, ¿no? Que te está costando un poquito de dinero todo el tiempo, pero en esos momentos puntuales es lo único que te funciona muy fuerte y en ese momento puedes venderlo para comprar, ¿no? El efectivo al final es que simplemente compras. Aquí tienes que venderlo y entonces con eso que has generado en ese momento, comprar el resto de la cartera y volver a igualar. Y esa es un poco la idea. Al final, el objetivo es que te genere, digamos que a un ciclo económico completo, la idea es que te genere algo muy parecido a lo que te generaría el efectivo, o sea, una rentabilidad positiva pero pequeñita, pero que en esos momentos críticos tenga un subidón muy fuerte de rentabilidad, que tú puedas venderlo, comprar y que ahí está la ventaja. Y durante el camino lo que hacen es que modulan también mucho la volatilidad. O sea que también controlas que mientras tanto la cartera sea lo menos volátil posible para el nivel de riesgo que quieres asumir y que por lo tanto si el inversor en ese mandato doble de que queremos ganar dinero pero también queremos protegerlo y queremos que tú a largo plazo tengas la máxima cantidad de dinero posible, pero durante el camino que tengas la máxima cantidad de dinero disponible, pues si lo necesitas antes de lo que tenías previsto, o si tienes alguna oportunidad, o bueno, simplemente porque es tu dinero y para eso está, para que te lo gastes cuando te haga falta o quieras, pues que tengas más probabilidades de tener disponible el dinero en cuenta, ¿no?